¿Qué tal, amigos de Misericordia Senda de Paz? Un gusto compartir con usted estos momentos para abordar cuestiones de fe. El día de hoy le tenemos un tema sumamente interesante porque estamos a punto de vivir una de las fiestas más importantes de la Iglesia Católica, y para apoyarnos a conducir, a guiar, a irnos iluminando en este tema, pues tenemos como invitado al rector del Santuario del Señor de la Misericordia, el Padre Herminio Gómez González. Padre, gracias por acompañarnos. Qué gusto estar con ustedes, gracias, y muy bien que estamos aquí gozosos esperando esta gran fiesta del cuerpo y la sangre de Cristo. Padre, una de las fiestas más importantes del cuerpo y la sangre de Cristo está por suceder el próximo jueves. ¿De qué se trata esta fiesta? ¿Qué es lo que recordamos? ¿Qué es lo que se celebra? ¿Por qué hacer esta fiesta? Bueno, es una fiesta que debe centrarnos precisamente en ese milagro eucarístico donde el pan se convierte en el cuerpo de Cristo y el vino en la sangre de Cristo. Y es adorar a Cristo que se manifiesta en la Eucaristía, donde esta fiesta tiene que despertar en nosotros una profunda adoración a Cristo Eucaristía que se hace presente, una profunda contemplación del milagro eucarístico, valorar más la Eucaristía. Padre, ha dicho usted que un milagro eucarístico, quizás habríamos de comenzar por lo que significa la Eucaristía, ¿no? Lo que representa. Quizás alguno de los que nos ve no dimensiona este regalo o este milagro de la presencia real de Cristo ahí. ¿Nos podría explicar un poco de qué se trata? Mira, partiendo de la normativa diocesana que nuestro obispo Felipe Salazar promulgó en la fiesta de San Pedro y San Pablo, nos dice: el sacrificio eucarístico memorial de la muerte y resurrección del Señor, en el cual se perpetúa a lo largo de los siglos el sacrificio de la cruz. Es el culmen y la fuente de todo el culto y de toda la vida cristiana, por el que se significa y realiza la unidad del pueblo de Dios y se lleva a término la edificación del cuerpo de Cristo. Estas palabras son maravillosas, porque la Eucaristía es actualizar, vivir aquel momento en que Cristo vivió en la última cena con sus discípulos. Y la Eucaristía es actualización de ese misterio. Y me gusta también aquí reflexionar sobre la Eucaristía. Es un sacrificio. Es un sacrificio donde Cristo se hace ofrenda en el altar, no en la cruz. Donde Cristo se hace ofrenda, se da para alimentarnos como pueblo de Dios, para fortalecer nuestra unidad en Cristo desde la Eucaristía. Y también resalto aquí el punto que ese sacrificio eucarístico es llevado a cabo por Cristo, que se hace presente en el altar. Creo que es tan rico esto que usted nos ha comentado, que deberíamos ir como por partecitas, ¿verdad? Ha dicho usted que se actualiza el sacrificio de Cristo. Comúnmente a veces escuchamos como que se vuelve a realizar el sacrificio de Cristo en ese momento en el altar, cuando el sacerdote consagra, pero pareciera que eso es diferente a actualizar, ¿verdad? Porque tomemos las palabras que dijo Jesús: hagan esto en memoria mía. Hagan esto en memoria mía. Entonces, estamos actualizando aquel momento. Y luego aquí dice algo muy interesante también. La celebración eucarística es una acción del mismo Cristo. Fíjate qué maravilloso. Y de la Iglesia, que es parte del cuerpo místico de Cristo. Y el cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia, se va edificando desde esa comunión con Cristo, desde esa comunión que se vive en la Eucaristía. Y por ahí he leído en Eclesia de Eucaristía que desde el primer momento en que Jesucristo ha pedido a los apóstoles que hicieran eso en memoria de Él, hasta este momento no se ha dejado de practicar ni un solo día en la Iglesia esta actualización del sacrificio de Cristo. Recordemos cómo
Las primeras comunidades cristianas se reunían para la fracción del pan, para la escucha de la palabra, que es la Eucaristía hoy para nosotros, lo mismo que fue para ellos en los principios del cristianismo, recordando, celebrando eso que Jesús les encargó que hicieran. Incluso, Padre, usted ha dicho que es el principio y el culmen de la vida de la Iglesia. ¿Podría abundar un poquito en eso? ¿De qué se trata? ¿Que sea al mismo tiempo el principio y el culmen? O sea, la Eucaristía es principio y culmen de la vida cristiana. Claro, la vida de fe, la vida del creyente tiene que girar en torno a Cristo Eucaristía. Que nuestra vida gire en torno a Cristo. Entonces, la Eucaristía es principio y culmen. Porque la vida hay que llevarla a la Eucaristía y la Eucaristía hay que llevarla a la vida. Es prolongación, es manifestación. Por eso la Eucaristía es principio y culmen. Para el creyente, para el que cree en Cristo, tiene que ser eucarístico. El cristiano creyente tiene que ser eucarístico, es decir, vivir de la Eucaristía. Es decir, que sería como un poco erróneo decir que yo creo en Dios, pero no participo y pongo en el centro de mi vida la Eucaristía. Es erróneo totalmente, claro. Como mucha gente pudiera decirlo, ¿no? Sí, cuando la Eucaristía no es prolongación a la vida ordinaria, pues hay ese rompimiento. Entonces ya la Eucaristía deja de ser ese principio y culmen. No porque no lo sea la Eucaristía, porque el católico creyente vive esa incoherencia. Pero se supone que el que cree en Cristo tiene que tener a Cristo. Y la fe en Cristo nos lleva a la Eucaristía. Es decir, que nuestra fe es cristocéntrica. Claro, todo el centro de nuestra fe está basado en Jesucristo. Jesús mismo nos lo ha dicho muchas veces, nadie va al Padre si no es por mí. Yo soy la puerta para entrar al Padre. Quien me acepta a mí, acepta al que me envió. Ahí vemos una comunión, una intimidad profunda entre el Padre y el Hijo. Y esa comunión la vivimos como iglesia en la Eucaristía. Solo teniendo a Cristo tenemos al Padre Celestial. Sí, porque también hay alguna otra corriente que pudiera pensar que que puede salvarse cualquier persona si vive de cualquier manera, ¿no? Algunos incluso piensan que teniendo algún camino espiritual y viviendo éticamente pudieran alcanzar la salvación o llegar al Padre, pero eso es diferente a lo que Jesucristo nos ha revelado. De eso ya a Dios le toca juzgarlo en su momento, pero nosotros partimos, nos fundamentamos precisamente de las palabras de Cristo. Y más aún, recordemos aquellas palabras de Cristo que para mí son clave para nosotros los creyentes. Acuérdate lo que les dijo Jesús, el que me come tiene vida eterna. Que come mi cuerpo y bebe mi sangre tendrá la vida eterna. Así de sencillo, el que me come vivirá para siempre. El que me come, yo lo voy a resucitar. ¿Por qué Jesús nos dijo eso? Porque Él sabe de la importancia que tiene el comerlo a Él. Y luego más aún, el que me come permanece en mí y yo en Él. A mí esas palabras se me hacen tan profundas, tan maravillosas, tan motivadoras para nosotros acrecentar precisamente nuestro amor a Cristo. Es decir, es como hacernos partícipes de esta divinidad que Él tiene, de esta comunión que Él vive con el Padre y el Espíritu Santo, ¿no? Es como hacernos parte de esa comunidad en la que Él ya está, y pues eso es un hermoso regalo, porque ¿quién más lo puede hacer? O sea, Jesús valora tanto la Eucaristía que se quiso quedar con nosotros. Y hacerse presente en todo. Y hacerse presente, y dársenos como alimento. Como un viático que nos puede ayudar a fortalecernos. Acuérdate que en el contexto oriental, el pan y el vino era alimento básico para el sustento, para la vida ordinaria, el pan y el vino. Y es sorprendente cómo Jesús, también en la última cena, toma el pan y el vino, pero les da otro sentido. Esto es mi cuerpo, cómanlo, esta es mi sangre, bébanla. Ahí Jesús nos está llevando a Él, que hay que comerlo a Él, que Él es el alimento de Dios para el pueblo de Dios.
Y eso es maravilloso, esos signos tan significativos para la cultura oriental, Jesús los asume y dice, yo aquí me quedo en este pan y en este vino que se van a transformar en mi cuerpo y en mi sangre, cómanlo, bébanlo. Y ahí es donde se fortalece esa comunión con Cristo, ahí es donde se fortalece esa intimidad y ahí es donde se expresa la fe, porque es la fe, sin duda alguna para mí, y estoy convencidísimo, es la fe la única que nos mueve y nos lleva a la Eucaristía. Es la fe. Claro, porque no podría ser un acto cultural. Claro que no. Tradición, sino la fe, esa hambre que tenemos de Cristo, esa sed que tenemos de Dios, que nos mueve a buscar ese viático, ese alimento que nos da la vida plena. Ha dicho usted hace rato, Padre, algo que me parece interesante y la gente pudiera preguntárselo. Ha dicho usted que Jesucristo se ofrece en el sacrificio eucarístico, pero además ha mencionado usted algo que a algunos no nos pudiera quedar claro, que Jesucristo mismo realiza su propio sacrificio. ¿No lo hace un sacerdote? Es decir, usted cuando está consagrando, ¿no es usted el que realiza el sacrificio? El sacerdote actúa en la persona de Cristo. El sacerdote es instrumento, Actuamos en la persona de Cristo. Es acción de Cristo y el sacerdote hace las veces de Cristo. En persona Christi. Es decir, que es el sacerdocio de Cristo y, por decirlo así de alguna manera coloquial, usted le presta su cuerpo, sus manos, todo su ser, para que Él realice esa obra. ¿Y sabes qué es maravilloso? Que a mí me motiva mucho como sacerdote a celebrar la Eucaristía, que también el sacerdote, cuando celebra la Eucaristía, también se da, también se ofrece por su pueblo. También el sacerdote en la Eucaristía se dona. Este es mi cuerpo. Ahí también el sacerdote se está ofreciendo en sacrificio, unido al sacerdocio de Cristo, que nos participa su sacerdocio a todo bautizado, común y ministerial. Entonces, el sacerdote siempre actúa in persona Christi y es la acción de la Iglesia para construcción del mismo pueblo de Dios. Padre, esto es verdaderamente interesante porque, yendo un poco más profundo al participar del ser o estar en la presencia de Cristo, en el ser de Cristo el sacerdote, pues es un regalo, ¿no? Quizás de manera indigna pudiera ser. ¿Quién es el hombre para que pueda participar en Jesucristo, que es Dios, para llevar a cabo un sacrificio, pero además que se done todo su ser para su comunidad en la que está prestando su servicio el sacerdote, ¿no? Así es, acuérdate esa última cena que Jesús instituye la Eucaristía y el sacerdocio ministerial. Hagan esto en memoria mía. Y Jesús deja la Eucaristía y deja el sacerdocio ministerial en su pueblo. Y como decimos y reflexionamos, si no hay sacerdote, no hay Eucaristía. Claro, porque ¿cómo se podría llevar a cabo no se puede. Este sacrificio? Claro, entonces el sacerdote también en la Eucaristía se da, se dona, se entrega como ofrenda unida a Cristo hacia el pueblo de Dios. Que esto deberá de llevarnos no solamente a valorar la Eucaristía como este milagro, una participación del cielo en la tierra, sino también la labor del sacerdote que se ofrece completamente. Padre, yo quisiera ir caminando un poquito más allá. Quizás la pregunta es obvia, pero muchos a veces en la práctica lo cuestionan. Es decir, ¿realmente Jesucristo se hace presente en ese pedacito de pan que son las formas de la hostia? ¿Cómo se lleva a cabo esta transubstanciación que incluso muchos jóvenes hoy no entienden este concepto de la transubstanciación? ¿Qué sucede? Bueno, no es tan fácil entenderlo desde nuestra razón. O sea, ahí, por eso te decía yo que se requiere la fe. Cuando el sacerdote pronuncia las palabras de la consagración, en ese momento baja Cristo. En ese momento baja Cristo. Y aquel signo del pan, sí, nos lleva a otra realidad profunda.
a una realidad de misterio y de adoración. Y nosotros creemos que en las palabras de la consagración, el pan se consagra en el cuerpo de Cristo. Es un misterio. ¿Cómo sucede? Dios sabe. Dios es el que lo realiza. Cristo baja al altar. Eso es lo más maravilloso. Yo por eso hablo del milagro eucarístico. Cada Eucaristía es un milagro. Cristo baja, se hace presente y se da como alimento. Y ahí está la presencia de Cristo. Es un misterio también, que desde la fe lo contemplamos y lo adoramos, desde la fe. Desde la sola razón, no. Sí, porque los que utilizan quizás solo la razón, pues sería algo imposible, ¿verdad? Claro. Para ellos podría ser una forma más, un pedacito de pan. Sigue siendo más. pan, pero la fe, tú sabes que la fe es un don. Incluso, Padre, ha mencionado que baja Cristo, pero hay también, de hecho, una película que se llama El Gran Milagro, muy bien realizada, que nos hace notar que en el momento de la consagración baja o está presente en ese momento no solamente Jesucristo, que se convierte en el sacrificio, que Él mismo se ofrece, que Él mismo realiza el sacrificio, sino que también está el Padre, el Espíritu Santo y los santos, acompañando ese momento que es, por así decirlo, como si todo el universo completo se estuviera presente para que se llevara a cabo este milagro eucarístico. Sabemos que la acción trinitaria obra en todo el proyecto de Dios. Y la Eucaristía, que es regalo de Dios, ahí está la acción divina de la Santísima Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Claro, porque Cristo baja, la acción de Dios de amor se hace presente, es una acción de amor de Dios. Y Dios está presente en todo lo que hace Jesús. Y el Espíritu Santo está presente en todo lo que hace Jesús. Entonces es unión con Dios. Movidos por la fe, alentados, animados por la fuerza del Espíritu Santo. Entonces es a Dios, es el misterio de Dios que se hace presente ahí. A veces como que dejamos de valorar la Eucaristía, quizás en ocasiones no estamos lo suficientemente preparados para recibir el cuerpo de Cristo y no nos damos cuenta, no nos percatamos del gran misterio y del gran milagro que ocurre en cada Eucaristía. ¿Cómo debiéramos todos estar preparados para ese momento del milagro y después para poder recibirlo? Yo creo que tenemos que ir en un proceso de formación donde vayamos creciendo en amor a Cristo, a Eucaristía. Ciertamente hay mucha gente que ama la Eucaristía, que se alimenta de la Eucaristía, que sabe vivir cada momento de la Eucaristía. Llega a tiempo a misa, se prepara personalmente orando, sabe a qué va con gusto, va movida por la fe y va a escuchar, porque Cristo es el que invita en la Eucaristía, es Cristo el que invita, es Cristo el que congrega. El sacerdote no invita, el sacerdote no congrega, congrega Cristo en torno a su altar. El sacerdote preside la Eucaristía en nombre de Cristo, pero el que convoca es Jesús. Y se va a la Eucaristía a encontrarse con la persona de Cristo. Yo creo que eso es lo más importante que yo quisiera que reflexionemos. Yo voy a la Eucaristía a encontrarme con la persona de Cristo, en quien creo. Fíjate, con la persona de Cristo, con su palabra, con su amor, con su misericordia, con su salvación. Entonces, cuando movido por la fe, voy a encontrarme con la persona de Cristo en quien creo, entonces dispongo mi ser, me preparo. Cuando no está muy claro esto, entonces ya vienen expresiones que no hablan de un profundo amor y respeto a la Eucaristía. Te voy a poner algunos ejemplos. Llegar tarde, ir a la Eucaristía por compromiso y no por fe, ir a la Eucaristía y estar lo más lejos que se pueda, platicando con el celular, estar distraído. Son expresiones que nos hablan de que falta más preparación, más fe
y más conocimiento de qué es la Eucaristía. Es lo más maravilloso que tenemos aquí en la tierra. Es el cielo aquí en la tierra para nosotros la Eucaristía. Es el cielo, porque comemos la vida divina. Pero necesitamos valorar más, dejarnos catequizar, disponernos. Y a la Eucaristía hay que tenerle mucho respeto. Yo te voy a poner un ejemplo. Una persona que está en pecado, no comulga en pecado por respeto a Cristo. Porque sabe quién es Cristo, no comulga. Podrá decir alguien, y lo dice muy comúnmente hoy, pero si la Eucaristía es una medicina para los enfermos y no para los que están sanos, ¿por qué no puedo comulgar? Pues porque se está en pecado. Acuérdate lo que nos dice San Gregorio, son palabras muy fuertes. Quien come a Cristo en pecado, come su propia condenación. Sí, es como una especie de sacrilegio. Quien come a Cristo en gracia, bebe y come su salvación. ¿Qué efecto tan diferente tiene el mismo alimento? Claro. Entonces, yo cuando alguien dice, Padre, no comulgué porque estoy en pecado, se me hace, me evangeliza porque digo, ese respeto a Cristo. Y fe también. Y fe, claro. Porque sabe lo que Claro, hay allí. claro, pero cuando se comulga en pecado, qué falta de respeto. Cuando nomás se va a la misa a comulgar, cuando se entra de la calle a comulgar, es una falta de respeto a Cristo. No se sabe valorar la Eucaristía. Hay quien dice, por ejemplo, podemos llegar a la consagración, que es lo más importante, y llegan tarde a la misa, porque le parece que lo más importante es el momento de la consagración. Pero a él le parece lo más importante, por su ignorancia y su falta de interés por conocer. La Eucaristía inicia con el canto de entrada y termina con el canto final. Y en eso tenemos que ser muy claros. Inicia con el canto y termina con el canto. Todas las partes de la misa son importantes. Nos preparan a la consagración, pero nos preparan a comulgar. ¿Sí? La consagración es el punto más maravilloso. En el que baja Cristo y se Claro. hace presente. Imagínate cuando el sacerdote consagra el pan en el cuerpo de Cristo, ¿por qué levanta el cuerpo de Cristo? Para ser adorado. Ya está aquí Jesús, adórenlo. Y nos hincamos todos como Claro. signo de adoración. Y si te pierdes ese momento, pero si no escuchaste la palabra, si no viviste el momento como iglesia de arrepentimiento, no, es que cada parte de la misa es importante y todo te lleva a comulgar, pero que tú entres de la calle nomás a comulgar o que llegues a la hora que tú quieres, es una falta de respeto a la comunidad, es una falta de respeto al mismo Cristo y en el fondo refleja muchas cosas. Claro, un Cristo que se está donando a ti y tú llegas y haces eso como un desprecio, un desaire, no sé. En el fondo es no saber lo que significa la Eucaristía y querer manejarla y hacerla a tus conveniencias. Padre, algunos podrían sentirse, estoy en pecado mortal, mejor no voy a misa, o mejor, como no puedo comulgar, entonces, ¿qué sí es lo que puedo hacer si yo quiero seguir en esa comunión de participación de mi iglesia? Algunos pudieran sentirse excluidos, pero esto no es así. ¿Qué debe hacer una persona que está en pecado? Nadie está excluido. No hay peor Eucaristía que a la que no se va. A la Eucaristía hay que ir siempre. Siempre hay que ir a la Eucaristía. Quien, como tú mencionas, está en una situación que no puede comulgar, puede participar en la Eucaristía, escucha su palabra de Jesús, vive en esa expresión comunitaria de iglesia, hace oración. Nadie está excluido y el Papa Francisco lo ha dejado muy claro. Y nadie ha dicho, yo nunca he escuchado que alguien está excluido de la Eucaristía. Habrá casos Muy remotos. pocos, extraordinarios, pero son pocos. Pero la Eucaristía es para todos.
para todos. Incluso sería pues estar en el momento mismo de que Jesucristo realiza su sacrificio, que Él se ofrece y lo ofrece por todos nosotros, estar justo en ese momento, yo creo que eso pues es algo valiosísimo. Maravilloso, pero ¿qué te lleva a disfrutarlo? Tu fe, Claro. tu amor a Cristo. Y además podría ser una comunión espiritual también. Por supuesto, yo digo que la Eucaristía hay que disfrutarla, hay que prepararnos siempre para la Eucaristía y siempre hay que ir preparados para comer a Cristo, alimentarnos de Cristo. Las circunstancias de cada quien, bueno, esas son las que van cambiando, pero siempre se pueden reconciliar quien debe reconciliarse. Es correcto. Padre, por último, se nos agota el tiempo y este tema pudiéramos hablar mucho de él. Como un testimonio de la presencia real de Cristo para quien le pudiera quedar dudas de este momento del cielo y de la presencia real de Cristo en la Eucaristía, ha habido muchos milagros eucarísticos, incluso recientemente uno en Polonia, en donde pues se ha encontrado la sangre de Jesucristo Cristo allí en una hostia. ¿Nos puede hablar un poco de los milagros eucarísticos? Son pocos los casos que tú mencionas, pero vamos, basta con ese para el que no quiere creer. O sea, cuando se analizó que era un pedazo de carne viva, era del corazón, que esto es maravilloso, es impresionante. Y ese milagro para el que no cree, si quisiera creer, es suficiente. Cuando se analizó la hostia, la sangre del corazón, maravilloso. Pero yo no necesito eso. Yo creo en la Eucaristía. Yo amo la Eucaristía y lo que Cristo nos ha dicho y lo que el magisterio ha escrito sobre la Eucaristía, que es maravilloso, eso me basta. Pero ¿sabes qué es lo mejor? Que nos dispongamos a encontrarnos con Cristo en la Eucaristía. La fiesta del jueves, ¿cómo debemos prepararnos para la fiesta del jueves de Corpus? Entonces, prepararnos con gracia, agradecerle a Dios el milagro de la Eucaristía, a Cristo su presencia eucarística y motivarnos como familia a participar en esta fiesta, a participar de la fiesta del Corpus. Va a ser en cada lugar, cada parroquia organizará y ahí se les informará cómo va a ser esta fiesta solemne del cuerpo y la sangre de Cristo. Que además la tradición es muy bonita, ¿no?, de hacer esta procesión y salir a testimoniar esta presencia real de Cristo. Padre, pues muy poquito el tiempo para hablar tantas cosas sobre la Eucaristía. Muchísimas gracias a nombre de todo el equipo de Misericordia Senda de Paz. Y para terminar, yo quisiera, antes de que nos dé su bendición, preguntarle, ¿hay algo más grande aquí en la tierra que la Eucaristía? Para mí no. Cuando yo digo que la Eucaristía es el cielo en la tierra, híjole, nomás que nuestro lenguaje es muy limitado y nunca abarca, pero la Eucaristía para mí es lo más maravilloso porque todo lo que descubres en la Eucaristía, todo lo que se nos da en la Eucaristía es maravilloso. Lo que vives, lo que sientes y de lo que eres parte. Y también a nosotros nos toca a todos prolongar la Eucaristía en la vida ordinaria. Que yo creo que es un punto muy interesante. Si no, no tendría sentido. ¿De qué me serviría recibir a Jesucristo que se ofrece por mí para que yo no haga nada? Como si solamente fuera un simple alimento como cualquiera que tome. Sí, si Cristo se nos da es para darlo. Es para darlo a todos. Pues muchas gracias. Gracias, Padre. Gracias a ustedes por el favor de su atención. Esperamos haber despertado una inquietud en su mente y en su corazón. Padre, nos despedimos con su bendición. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que los bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amemos la Eucaristía. Que Dios los bendiga.